Buenos días a todos. Hoy con el tema pobres en espíritu. Vamos a leer la Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Voy a leer. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta el versículo 3 leí. La Biblia nos plantea muchos elementos importantes, ¿no? Para poder percibir, el corazón de Dios, para poder saber qué es lo que a Dios le gusta y qué a Dios no le gusta también. Por eso, acá en el versículo 1 hasta el 12 aparecen las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo había dicho desde el monte. Por eso se conoce este extracto de la Biblia como el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Entonces, a través de estos estudios vamos a estar analizando cada una de las bienaventuranzas, con qué propósito o a qué tipo de personas Jesucristo se ha referido. Acá dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, estimados hermanos, la Biblia, cuando nos habla sobre los pobres, ustedes no deben asociar solamente a una persona que tiene escasez de recursos económicos o alguna persona que está viviendo con dificultad para sustentar su vida, sino que el ser pobre en espíritu está hablando del mundo interior, ¿no? O sea, del corazón. Una persona pobre en espíritu no necesariamente es una persona que no tiene muchos recursos, ¿no? A veces podemos decir de una persona que es pobre en espíritu, pero que tiene mucha capacidad o tiene la facilidad de adquirir muchos bienes, ¿no? Es decir, que no va de la mano la pobreza económica y con la pobreza del corazón o la pobreza del espíritu. Pero acá el texto es muy importante interpretarlo bien, porque dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, dentro de la escritura debemos interpretar por medio de los ejemplos qué tipo de personas fueron pobres en espíritu, qué tipo de personas fueron ricos en espíritu. Ya primero vamos a ver el libro de San Juan, capítulo 3. El versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya acá estamos revisando la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Este Nicodemo, según el versículo 1, es un principal entre los judíos, ¿no? O sea, una persona que es principal entre los judíos, digamos, en la sociedad judía no es cualquiera, es una persona importante. Primeramente los judíos, las personas que consideran importante, son personas que en algún sentido estaban viviendo bajo la ley, llevando una vida, con una moral, ¿no? Una alta postura moral. Es decir, que son personas que han llevado una vida muy correcta, ¿no? En su vida. En su pasar por este mundo, personas muy moralistas, muy éticas. Entonces, digamos que este hombre llamado Nicodemo es alguien que conoce muy bien los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Sin embargo, este hombre llamado Nicodemo desconoce muchas palabras que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. En realidad, en Nicodemo existe mucho de sí mismo, ¿no? Mucho acerca de la ley, mucho acerca del conocimiento de los mandamientos, pero respecto a la pobreza de espíritu, ¿no? Ya nosotros debemos interpretar como
es una persona que tiene mucho y de sí mismo, es decir, que una persona que ha hecho muchas cosas, podemos decir, para Dios o ha mostrado muchas cosas buenas para Dios. Por lo tanto, en él podemos calificar como alguien que tiene riqueza, ¿no?, de su espíritu. Ya contrariamente, en la escritura nosotros podemos ver inmediatamente en el capítulo 4 acerca de la mujer samaritana. En el libro de San Juan, capítulo 4, una mujer samaritana dice que había tenido en total 5 maridos, estaba viviendo con el 6º marido. Entonces ella tenía vergüenza de salir a recoger el agua porque ya su vida públicamente era conocida por muchas personas. Por lo tanto, en ella no existe, ¿no?, una buena condición para presentarse delante de Dios. Entonces, el ser una persona pobre en espíritu está mencionando una persona que realmente no ha llevado una vida espiritual, o sea, una vida en la que está acompañado por medio del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que esta persona carece de lo espiritual, es decir, que no tiene la vida espiritual. En su vida no existe la vida que está conectada con Dios, sino que es la vida en la que ha vivido solamente para el deseo de la carne, para sí mismo. Entonces, cuando se presenta delante de Dios, tal persona, ¿cómo puede presentarse delante de Dios? Señor, yo he vivido muy bien, Señor, yo he hecho muchas buenas obras. Absolutamente no podría decir así. Inmediatamente nos hace recordar el caso de la mujer adúltera, ¿no? Una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio. Esta mujer, delante de Jesús, ¿qué es lo que ella puede decir? ¿Qué defensa puede tener? ¿O de qué manera ella puede defenderse delante de la acusación? Ya, no hay manera de defenderse, ¿no? No hay manera de decir algo a favor suyo. Por lo tanto, fácilmente esta mujer podía recibir una palabra de Jesús, ¿no? Ni yo te condeno, le dijo Jesús, ¿no? Entonces, hermanos, el hecho de ser pobre en espíritu, es decir, que una persona dentro de sí mismo no tiene algo que pueda dar a Dios, no tiene algo que pueda mostrar al Señor. Además, una persona pobre en espíritu siempre tendrá gran agradecimiento, aunque sea algo pequeño que le dé, esta persona tendrá agradecimiento en su corazón. Aunque sea un poquito que alguien me ofrece, pero ya con esto estoy contento. ¿Sí me entienden? Es decir, que no espera mucho, no espera recibir muchas cosas de otro, ¿no? En cambio, alguien que en sí mismo se valora a sí mismo, muy grandioso, muy capaz, entonces cuando alguien le da algo que él le parece que es inferior a lo que él merece, entonces se siente mal. ¿No es así? Entonces en nuestra vida también ocurre de la misma manera. Nosotros muchas veces hemos llevado la vida en la que no somos pobres en espíritu, sino que a veces pensamos, nosotros merecemos esto otro, ¿no? Entonces alguien que nos da algo inferior a lo que pensábamos nos hace sentir como mal, ¿no? O sea, se siente en algún sentido una amargura de corazón, disconformidad. Ya, por ejemplo, hermanos, si en el caso que ustedes tuvieran una calificación de sí mismo de 7, vamos a pensar, entre 1 y 10 ustedes se califican a sí mismo con la nota 7. Entonces la gente a ustedes les trata como si fuera la nota 5. Entonces ustedes, cada día que viven en este mundo, ¿cómo se sentirán? Es decir, yo me valoro a mí mismo como nota 7, ¿no? Pero la gente me trata como con nota 5. ¿Ustedes vivirán con agradecimiento o vivirán con queja? Ya ustedes vivirán exactamente con queja, ¿no?, delante de la gente. Si ustedes consideran que la gente debe darme una nota 7 de trato, pero me trata con nota 5, entonces ustedes sentirán queja ante tales personas, ¿no? Ya vamos a ver el caso contrario. Ustedes se califican a sí mismos con nota 4, pero la gente a ustedes les trata con nota 5, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo se sentirán? Se sentirán muy felices, ¿no? Uy, ¿por qué me trata así? ¿No? ¿Por qué me trata tan bien siendo yo una persona que no tiene muchas cualidades, que no tiene muchas cosas que mostrar? Pero aún así me trata como si yo fuera una persona importante, ¿no? Yo recuerdo cuando fui a Alto Hospicio este año, ¿no? Todos los hermanos me trataban bien, algún hermano me invitaba a comer. Yo
pude sentirme, ¿no? Muy, o sea, ¿cómo decir, no? Cómodo cuando fui digamos, al grupo de los que estaban en la peña de Oreb, los hermanos que estaban internados, ¿no? En ese lugar, que estaban recibiendo la enseñanza de la palabra, ¿no? Estaban restableciendo sus vidas. Yo recuerdo muy bien que cuando yo me sentaba ni siquiera alcanzaba a agarrar mi pan, sino que ya el pan estaba cortado, estaba puesto lo que lleva el pan y estaba servido, ¿no? Me sentí como muy extraño. Realmente ellos, como si fuera que soy una persona importante. Estaban poniendo el pan en el plato, digamos. Aunque parece algo que no es nada, pero en nuestro corazón, cuando nosotros pensamos que no somos realmente personas que merecen tal tipo de trato o que merezca tal tipo de, digamos, o sea, que las personas me vean de esa manera, entonces solamente sentirá agradecimiento delante de las personas. Contrariamente, si ustedes y ya en sí mismos se sienten muy grandiosos, o sea, personas muy importantes, pero la gente a veces les menosprecia, entonces ustedes sentirán mucha queja, ¿no? Y sentirán mucha dificultad en sus corazones. Entonces, la posición del corazón sin duda es importante para llevar una vida feliz. Depende del corazón de ustedes, ustedes tendrán agradecimiento o queja. Entonces, ustedes deben ir midiendo, ¿no? Por ejemplo, hoy día martes, cuando alguien me habla así, cuando alguien me menosprecia así, ¿me siento bien o me siento mal? Cuando alguien me da algo, por muy pequeño que sea, y yo siento agradecimiento, entonces, creo que mi corazón está ubicado en un buen lugar. Pero cuando alguien me maltrata, cuando alguien me dice algo grosero, entonces, si yo siento en mí que soy una persona muy correcta, muy buena, entonces voy a sentirme muy ofendido. Hace unos días me pasó que iba llevando a mis hijos a la escuela. Entonces, digamos, yo lo llevo en el coche. Un coche es como un especie de carro para los niños, ¿no? Para los extranjeros, no sé cómo le llamarán. No es coche de auto, ¿no? Sino que donde se lleva a los niños. Entonces llevo a mi hijo adelante, el más grande, y atrás al más pequeño. Entonces, como íbamos un poco corto de tiempo, yo normalmente demoro 25 minutos desde la casa hasta la escuela de mis hijos, ¿no? Cuando los llevo en el coche. Pero ese día estábamos yendo un poco más tarde, por lo tanto nosotros teníamos que subirnos al bus. Entonces existe la puerta de delante y la puerta del medio, ¿no? Por donde la gente normalmente baja. Entonces, como yo estaba apurado, quería subirme, pero una anciana, una señora mayor, quería bajar y me hizo unos gestos, ¿no? Entonces yo, sin darme cuenta, yo pensé, quiere que le ayude, pero esa señora me decía, que salga, no salgas. Yo mirando la escena me eché hacia atrás y luego otra vez le dije, ¿le ayudo? No, que no, que no. Y se bajó. Subiendo al bus pensaba, realmente yo no tenía que acercarme al bus primero, porque la norma normalmente para digamos, la bajada y subida de la locomoción colectiva es que primero uno deje bajar antes de subir. Esa es la norma también en el metro de Santiago. Uno tiene que esperar que la gente baje y luego uno tratar de meterse, ¿no? Pero yo, sin darme cuenta, quería entrar, ¿no? Por eso, ¿quién estaba equivocado? Era yo. Sin embargo, yo pensaba en ese momento el estado de mi corazón. Si en el caso que en mi corazón yo tenía la razón, ¿no? No, yo tengo razón, yo tengo que subir. Entonces me hubiese ofendido bastante lo que me decía la señora. Pero no pude sentirme, o sea, mal por lo que ella decía. Más bien, y hallaba la razón en lo que ella estaba diciendo, ¿no? O sea, estaba equivocado, ¿no? ¿Entiende lo que digo, no? Yo no tenía que anticiparme, tenía que esperar que bajara. Entonces, a veces yo con esta situación yo puedo evaluar, ¿no? A mi corazón cómo está. A mi corazón está demasiado creído o realmente está llevando un corazón humilde, ¿no? Por eso, por situaciones así donde alguien nos habla de manera distinta, ¿no? O sea, una persona desconocida nos trata tal vez de manera no tan buena, podemos exactamente percibir el estado de nuestro corazón. ¿Mi corazón está bien enaltecido o mi corazón realmente está siendo humilde delante de la situación? O sea, el ser humilde es decir que siempre tiene una postura en la que realmente soy quien puede estar equivocado, ¿no? Soy quien puede estar haciendo mal. Muchas veces cuando nosotros evaluamos las situaciones
partimos desde la premisa que tenemos la razón, ¿no? Ante una situación que es de discusión, nosotros siempre partimos pensando que tenemos razón. Pero cuando en sus corazones exactamente pueden analizar, y tal vez estoy equivocado, ¿no? Tal vez mi punto de vista no es tan correcto. Tal vez mi punto de vista no es tan preciso. Entonces, esto, hermano, realmente cambiará mucho nuestra perspectiva de una situación. ¿Sí entienden? O sea, si ustedes piensan siempre que su postura, su punto de vista es más razonable que otro, muchas veces se verán enfrentados con otra persona porque la otra persona piensa lo mismo, ¿no? Piensa que él es el que está teniendo razón. Por eso, hasta para llevar una vida mucho más serena, mucho más tranquila, creo que es importante, ¿no?, la postura que cada uno tendrá de su corazón. Pero acá, hermanos, la Biblia dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando la primera bienaventuranza. Ustedes, si fueran pobres en espíritu, entonces ustedes podrán ser, dice, dueños. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos será para tales personas, ¿no? Entonces, realmente nosotros cuando queremos escuchar el Evangelio, si nos ponemos en una postura en la que, no, yo tengo razón, o yo tengo la razón, o me parece que mi postura es más correcta que la que en este caso me está presentando el predicador, o digamos, o el pastor, o el hermano que me está expresando, siempre ustedes tendrán choque. A veces conversando con algunas personas me contaban que la primera vez que escucharon acerca del tema de la salvación, del perdón del pecado, les chocó fuertemente en su corazón, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ya no tengamos pecado? Nosotros pecamos, ¿no? Normalmente se levanta este tipo de pensamiento. Alguien me dice un día que yo le estoy compartiendo que ya somos justos, ya no tenemos pecado. ¿Cómo es posible eso? No se puede. Eso no es razonable para mí. Alguien a veces piensa de esta forma, ¿no? Piensa que no, esto no es razonable. ¿Cómo puede ser que yo no tenga pecado si yo cada día cometo errores, cometo pecado, ¿no? Entonces muchas personas la primera vez que escuchan el Evangelio, con un corazón que tiene razón, no puede aceptar de buenas a primeras. Pero poco a poco, cuando empieza a masticar esta palabra, empieza a pensar esta palabra, finalmente se da cuenta que realmente soy una persona que debe estar en una postura solamente de aceptar, de recibir, de ser realmente bendecido por el Señor. Hermanos, la salvación, ¿qué tipo de persona recibe? La persona que acepta realmente la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Uno que acepta exactamente la palabra de Jesús. Uno que acepta realmente que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo nos ha dado la redención, que somos justos, que somos limpios, que somos santos por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Esta persona fácilmente acepta el Evangelio. Entonces, ¿de qué es lo que carece el ser humano en realidad actualmente? ¿Qué es lo que el hombre no tiene según la Biblia? Es el Espíritu de Dios. O sea, por causa del pecado de un hombre, Adán, el espíritu del hombre, la Biblia dice que había muerto, ¿no? Es decir, que nos hemos separado de Dios. Hemos tenido la distancia con Dios. En el hombre entró el pecado. Por lo tanto, hemos sido dirigidos por el príncipe de la potestad del aire. Dice que el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, para hacer un recambio del espíritu, es decir, que en nosotros que no estaba el Espíritu de Dios, para poder recibir el Espíritu Santo de Dios, una persona sí o sí debe aceptar el Santo Evangelio. Debe aceptar que Jesucristo ya llevó todos sus pecados, que ya le ha limpiado, que ya le ha dejado justificado, santificado. Hermanos, una persona que tiene su razón, que tiene su obra, cuando escucha estas palabras, le cuesta para creer. ¿Cómo yo he vivido una vida tratando de ser buena persona, tratando de esforzarme para no pecar? Y ahora usted me dice que no, esto no sirve para nada, sino solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Yo soy justo? No acepto esto. Alguien a veces habla de esta manera, ¿no? Pero nosotros
realmente mirando la Biblia, mirando la Escritura, qué tipo de personas podían recibir realmente la salvación. Todos los que tuvieron en sí, o todos los que fueron en sí pobres en espíritu. Ah, Señor, yo no tengo algo que he hecho bien. Realmente yo he cometido los errores, he cometido los pecados. Yo no tengo realmente una vida espiritual. Yo no he procurado cumplir la ley, no he procurado cumplir los mandamientos, sino que he vivido una vida bien cerca con la carne nada más, con las cosas de la carne. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, en el corazón de los que son aspirantes a ser salvos, debe tener esta condición, ¿no? Dios no está pidiendo una buena condición para que nosotros encontremos la salvación. Ejemplo de ello es la historia de un hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando sale de la casa del padre, con mucho orgullo, con un pensamiento de que va a triunfar en el mundo, sale de la casa de su padre, le pide los bienes que le corresponden y se va. Pero cuando él regresa con una postura totalmente distinta, él perdió todo su dinero, perdió todo su, digamos, su moral ya también, y perdió todo el ánimo de vivir, ya no tiene ni siquiera para comer, es decir, que perdió hasta la fuerza física, además está oliendo mal. Todas sus características son negativas sobre negativas. Pero cuando él se da cuenta, cuando él empieza a meditar, en la casa de mi padre no falta el pan, dijo. Los hombres que trabajan para mi padre tienen comida, pero aquí yo estoy a punto de morir de hambre. Es ilógico, ¿no? Siendo hijo de un padre que tiene mucho dinero, pero estoy viviendo acá en una porqueriza con los cerdos. ¿Cómo es posible que yo llegue a esta situación? La razón, he sido soberbio, ¿no? He sido altanero, he sido creído. Por eso estoy padeciendo esta situación. Pero la única manera de resolver esto es regresando. Pero ¿y si regreso? Mi padre dirá que soy un fracasado, mi padre dirá que yo no me fue bien en el mundo, por eso regresé. Me da vergüenza eso. Creo que el hijo pródigo habrá pensado esto también, ¿no? Cuando yo regreso a la casa de mi padre, yo quería regresar con un vehículo nuevo, ¿no? Con una linda casa, ¿no? Con una buena posición económica en la sociedad, pero no tengo nada. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi padre? Le perdí todo el dinero y ahora me vine y luego me malgasté todo el dinero y ahora llego delante de él y no tengo nada. Entonces, ¿qué hago? ¿De qué manera puedo hacer? En ese momento todo este orgullo, todo este pensamiento, ya este hombre exactamente lo había tirado, ¿no? Lo ha dejado. Él dijo que ya ni modo, voy a regresar a la casa de mi padre, le diré que he pecado contra el cielo y contra él. Y además le diré que no soy digno de ser su hijo, aunque soy su hijo, pero no soy digno. Y con este corazón, con un corazón quebrantado realmente, regresa a su padre. Lo interesante es, este padre ni siquiera le reclama a su hijo, ¿no? ¡Ey, ¿por qué? Yo te dije que no tenías que salir de mi lado. Te dije que te iba a ir mal, te dije que ibas a fracasar. Ninguna de estas cosas le dice, sino que con los brazos bien abiertos recibe a su hijo, ¿no? A su hijo dice que estaba muerto, pero ha revivido. Así se expresa el padre del hijo pródigo. Este hijo estaba muerto, dice, porque se había apartado de mí, pero ahora ha revivido, significa que ha vuelto a su padre. De la misma manera, estimados hermanos y hermanas y oyentes de esta transmisión, nosotros estando lejos de Dios era equivalente a un muerto, ¿no? Uno que está caminando, pero viviendo está muerto. ¿Es correcto? Pero cuando ustedes han escuchado el Evangelio, cuando han escuchado acerca del mensaje de la salvación, con un corazón humilde, escuchando esta palabra, ustedes podían realmente recibir el perdón del pecado. Si alguien no ha recibido el perdón del pecado, solamente para recibir el perdón del pecado, dos cosas debe saber. Nosotros somos pecadores por medio de un hombre, Adán. Este pecado trae como consecuencia el ir al infierno. Segundo, el hecho de ser pecador, ya nosotros no tenemos la manera de hacer algo para ser salvos, es decir, que no es por las obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús, quien había pagado por nuestros pecados.
Si una persona estas dos cosas tiene clara en su corazón, en su mente, entonces fácilmente recibe la salvación. Insisto, primero, considera que 100% somos pecadores. Nuestro ser ya está destituido de la gloria de Dios. Segundo, para volver a Dios, no por mi obra, no por mi capacidad, sino por la obra de Cristo Jesús. Creyendo en Cristo Jesús, que pagó por mi pecado, puedo llegar a obtener la salvación. Es el proceso, ¿no? Es el proceso de regresar al Padre. El hijo pródigo, ¿cuándo pudo regresar al Padre? Cuando ya en él vio que no hay esperanza. En mí ya no hay manera, ¿no? Estoy queriendo buscar un trabajo y lo que encuentro es un lugar donde están los cerdos. Además, ni siquiera puedo comer. Este corazón, hermanos, es el corazón pobre en espíritu, que realmente no ve nada en sí mismo que pueda hacer para su salvación, para ser salvo, para ser justificado. En sí mismo no hay esperanza. Entonces, si no hay esperanza en mí mismo, tengo que buscar en quién. Tengo que buscar en otra persona. Por esa razón, espero que todos ustedes, a través del estudio de las bienaventuranzas del libro de San Mateo capítulo 5, reciban la gracia del Señor. Además, en sus corazones pueda profundizarse, ¿no? El mensaje de Dios pueda realmente en sus corazones llegar la fe verdadera, y que ustedes puedan ver exactamente acerca del mundo del corazón que Dios acepta. ¿Sí? Es el mundo del corazón, no que el mundo acepta, sino el mundo del corazón que Dios acepta, ¿no? Es el que es pobre en espíritu. Este es el mundo que a Dios le agrada de nuestro corazón. Cuando ustedes se presentan con este corazón delante de Dios, Dios mismo va a bendecirles, Dios mismo va a trabajar en sus vidas también, ¿no? Para ustedes Dios será de gran bendición, para ustedes Dios obrará con poder. Gracias por su atención. Terminamos acá. Oremos. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Hemos comenzado con el estudio bíblico de las bienaventuranzas. Hoy la primera bienaventuranza, Señor. Pobres en espíritu. Deseo de todo corazón que cada uno de los oyentes, realmente teniendo un corazón pobre en espíritu, que pueda vivir delante de Dios, el Señor a tales personas desea bendecir, desea entregarles realmente las llaves del reino de los cielos, desea darle la entrada al reino celestial. Gracias, Señor, por todo. Encomendamos en sus manos, Señor, todas las cosas. Incluye el seminario bíblico que haremos la próxima semana acá en la ciudad de Talca. El día martes queremos llevar a cabo este evento con el tema el perdón de los pecados. Esperamos que Dios sea glorificado a través de ese evento y que podamos publicar, Señor, en esta comuna a muchas personas invitándole. Espero que reciban la palabra de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.